New Horizons Radio. Gracias amigos por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio. Y bueno, pues estamos en directo por Neon en nuestras transmisiones digitales en YouTube, en Facebook, y recordarte como cada día, bueno, pues que puedes encontrar esta y todas las entrevistas que realizamos acá en el programa, en nuestro podcast, el cual colocamos allí inmediatamente concluido este programa, un ratito nuestro equipo técnico que se mantiene también bastante activo durante estos días para que nosotros podamos llegar a todos ustedes en sus hogares, en sus espacios de trabajo o en el vehículo si te estás transportando. Y bueno, pues allí en New Horizons Radio también puedes encontrar el podcast de las entrevistas. Como habíamos anunciado, tenemos el placer de conversar con el economista profesional del área económica acá en el país, versado en muchos órdenes, respetado por muchos, el señor Pedro Silverio, que ya se encuentra con nosotros. Señor Silverio, bienvenido. Muy buen día a todos ustedes y a todos los oyentes. Realmente agradezco esta oportunidad de conversar con ustedes, pues soy un padre de hijos graduados en New Horizons y me siento muy satisfecho y muy complacido con la calidad de la educación que recibieron mis hijos en New Horizons. Así que gracias por darme esta oportunidad. Pedro, fantástico escuchar ese testimonio. Así es, no, y los hijos de él que han sido lumbreras y siguen, no, estamos esperando todo lo que van a lograr de ahora en adelante, ambos. Pedro, un gusto tenerte acá con nosotros. Creo que es la primera vez que vienes a New Horizons Radio, ciertamente. Así es. Sí, y bueno, lamentamos que sean estas condiciones, que no te podamos tener en nuestros estudios, darte la mano y un abrazo como corresponde, pero es importante tener la voz y de la experiencia tuya. Tú que, por ejemplo, viviste, yo recuerdo que tú estudiaste en Fordham University allá en Nueva York y estás viendo hoy lo que está sucediendo en la ciudad de Nueva York, la comunidad dominicana, cómo nosotros dependemos de una manera muy vinculante de todo lo que ocurre en muchas ciudades, pero sobre todo la ciudad de Nueva York a nosotros nos afecta de manera directa. Tenemos una diáspora muy grande allá, un vínculo empresarial, un vínculo político, inclusive tenemos legisladores que representan a la nación norteamericana, que son descendientes y nacidos en República Dominicana y que iniciaron su carrera política, si se quiere decir así, en Nueva York. Entonces, para nosotros, todo lo que sucede allí, pues, inicia. Y luego, entonces, la transición acá a lo local, ¿no? A lo que está sucediendo en República Dominicana, cómo nosotros podemos medir ese impacto, ya no solo el impacto del golpe inmediato de este cierre forzoso de una parte fundamental de la economía dominicana. El turismo está cerrado, el tema de las zonas francas está prácticamente cerrado, los call centers están cerrados, los comercios acá en República Dominicana están diezmados yo diría que un 70-80%, ya sea porque la mayoría no están abiertos o porque tienen un horario restringido. Hasta el sector financiero está trabajando con múltiples restricciones. Entonces, eso tiene un impacto inmediato. Pero más allá del impacto inmediato, también que podamos conversar un poco sobre qué va a suceder una vez podamos, digamos, ir rearrancando la economía. Bien, es realmente una situación que no tiene precedentes en nuestra historia reciente. Aunque han ocurrido en la historia, han ocurrido diversos episodios de gran gravedad. Se hablan del siglo III, del XVI, de lo que ocurrió a principios del siglo XX con la peste española. La verdad que al menos, por lo menos en 100 años, no hemos tenido un precedente como lo que ha ocurrido con el coronavirus. Entonces, desde el punto de vista económico, es un poco desafiante lo que está ocurriendo, porque los economistas estamos acostumbrados a trabajar con eventos, por ejemplo, algún tipo de choque externo o choque interno, y dado el ciclo económico,
y cuando los instrumentos de política económica pueden funcionar apropiadamente. Pero en esta situación, los instrumentos de política económica, le hace la política monetaria y la política fiscal, esos instrumentos tienen un una limitada eficacia, porque las decisiones de salud, las decisiones que se han tomado en el plano sanitario, hacen inefectiva muchos de esos instrumentos. Por ejemplo, todas las decisiones en el plano sanitario que se han estado tomando son de contracción económica, porque todo lo del distanciamiento social, lo de la cuarentena, lo del toque de queda, lo que hace es paralizar a la economía. Y si tú tienes la economía paralizada por unas razones que no son puramente económicas, sino razones sanitarias, es muy difícil reactivar la economía utilizando instrumentos que van a ir en contradicción con las soluciones sanitarias que se están dando al problema. Cuando se dan situaciones así, realmente, una de las primeras bajas en una situación como esta, se ha podido comprobar, es que todos los instrumentos estadísticos, todos los pronósticos, caen en una área de poco uso, porque cuando hay un gran nivel de incertidumbre, cuando hay expectativas depresivas, cuando la situación económica está paralizada por razones no necesariamente económicas, como es un pánico al contagio, sencillamente los cálculos que tú puedes hacer con la historia estadística van a estar muy limitados para proyectarlos hacia adelante. Porque si tú supones que la estructura de los parámetros que se estimaron en una historia van a ser lo mismo que va dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, probablemente va a estar completamente equivocado. Y en estas son las circunstancias que a veces uno tiene que admitir que el respeto de los economistas como pronosticadores es casi tan efectivo como el respeto que se le debe tener a los astrólogos. Ciertamente, ay, no diga eso. ¿Por qué no? Nos estás tirando todo por el suelo. Lo que pasa es que ¿cómo se puede pronosticar un virus que está en desarrollo, que tú no sabes cómo puede reaparecer, no sabes cómo ni siquiera, fíjate, no hay ningún economista o algún estadístico que pueda decir que la curva de contagio en República Dominicana va a alcanzar un máximo a tal nivel. No lo sabe. No hay manera de saberlo. Tú puedes tener una historia de cómo eso ha ocurrido en otros países, pero lo que ha ocurrido en otros países no necesariamente va a ocurrir en otro país. Por eso yo pienso que hay dos momentos aquí importantísimos. El primer momento es cuáles son las medidas sanitarias que se deben tomar para hacer que este contagio termine rápidamente. Ese es el primer momento y son decisiones de los expertos en el área de salud que deben primar en estas decisiones para que el contagio se evite o llegue a su punto máximo y pueda entonces desaparecer en un tiempo limitado. China aparentemente lo ha hecho con bastante eficacia y algunos otros países, pero otros, por ejemplo, como Italia o España, no han podido hacerlo. Y hasta que esa incertidumbre que se deriva de la falta de control de hasta dónde va a llegar esto, limita las decisiones de política económica. Y quizás lo que hace es más útil en estos momentos es tener las políticas fiscales más apropiadas para llegar a los sectores sociales más vulnerables, a los más pobres, lo cual también es muy difícil de lograr en un país con altas deficiencias institucionales, con altos niveles de informalidad
económica y con tantos marginados de todos los sistemas de información que tiene el país. Eso es sumamente difícil, pero sin embargo es lo más importante que puede darse en este momento, es poder tener políticas de solidaridad pública que puedan ayudar a quienes más los están necesitando. Y a veces quienes más los están necesitando son los más difíciles de lograr llegar hacia ellos. Esa quizás en este primer momento la misión o el objetivo de la política fiscal. En el caso de la política monetaria sería garantizar que el sistema financiero tenga la debida o la suficiente liquidez para hacer frente a necesidades que se supone que podrían ocurrir de manera más fuerte durante este periodo. Yo creo que eso ahí hace un delineamiento de la situación. En el segundo momento es qué va a pasar luego que termine esta primera etapa, que es una primera etapa que ni siquiera podemos anticipar con la debida certeza que va a ocurrir en 2 meses o va a ocurrir en 3 meses. Pero los daños que se le van a hacer también a la economía en este proceso van a ser grandes. Sin embargo, esos daños que le va a hacer a la economía serían menores en la medida y serían sociales. Y estoy hablando de daños porque también estoy incluyendo los daños sociales. Sería menor si podemos acortar el periodo de control de contagio. Y además es probable que luego de pasar esta primera etapa tengamos niveles bajos de contagio, pero latentes. Y eso también va a tener una incidencia en el desempeño de actividades económicas que están vinculadas con el resto del mundo. De manera que la situación es muy compleja, realmente. Pedro, vamos a analizarlo de atrás para adelante con lo que tú has planteado. Primero con las políticas monetarias. Vamos a quedarnos en el momento actual en el que estamos. Sí. El Banco Central flexibilizó y tomó un sinnúmero de medidas para aumentar la liquidez del sistema, con miras a que ese dinero los bancos y las asociaciones rápidamente lo canalizaran con los agentes económicos. Sí. Primero le redujeran los compromisos, las obligaciones de corto plazo. Hoy mismo salió un comunicado, varios comunicados de la Dirección General de Impuestos Internos, donde se flexibilizan, se postergan un sinnúmero de obligaciones tributarias, como debe de ser. Sin embargo, por ejemplo, el comunicado de la Tesorería de la Seguridad Social en el día de ayer, que ese pago es obligatorio el próximo viernes, no te dice, no, vamos a postergar o a eliminar el pago de estos meses, sino que te dice, bueno, yo te lo puedo poner en 4 pagos o en 4 cuotas y máximo 30 días. O sea que todavía hay muchas contradicciones cuando vemos también al mismo tiempo que el gobierno está tomando de los fondos de pensiones y del tema de la seguridad social para poder hacerle frente a las obligaciones y compromisos con la clase obrera, con los más necesitados, con el sistema de salud, etcétera. Entonces, uno de los puntos fundamentales, ¿tú sientes que el sector bancario ha logrado en estas primeras 2 semanas canalizar de manera eficiente esos recursos que fueron liberados por el Banco Central? Bueno, muy buena pregunta, Fondley. Cuando uno mira las estadísticas de lo que ha ocurrido fíjate que las decisiones del Banco Central fueron tomadas entre el 17 y el 18 de marzo, cuando se liberaron una gran cantidad de recursos de encaje legal y se dispusieron medidas en materia de las normas de evaluación de activos y las normas prudenciales. Pero mira, ¿qué ha ocurrido entre el momento que el Banco Central tomó esas medidas y el día de hoy? La realidad es que en esos 14 días aproximadamente, lo que ha ocurrido es que toda la liquidez, la gran parte de la liquidez que el Banco Central inyectó al sistema financiero, ha regresado al Banco Central por otra vía. Y probablemente cerca de
32.000 millones de pesos que de lo que se inyectaron han regresado en forma de depósitos de las instituciones financieras al Banco Central. Bueno, ¿Qué entonces quiere decir que, que los bancos no lo han colocado. Quiere decir que sí, ciertamente, claro, no lo han colocado, es verdad, no lo han colocado. Pero ahí tiene que también evaluarse el hecho de cuál ha sido la demanda de crédito que han tenido los bancos. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Qué razón puede tener un banquero para no prestar? Bien, aquí tú sabes que los bancos también son la naturaleza del sistema financiero, del sistema bancario. Es una naturaleza conservadora. Ajá. De entrada tiene que ser conservador. El sistema bancario no puede tomar decisiones con la rapidez y con la liberalidad que otros sectores pudieran tomar decisiones. Porque el sostén de la economía está en parte en un sistema financiero que tenga la suficiente fortaleza. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, que saben que en estas circunstancias de incertidumbre, como he estado diciendo, de expectativas depresivas en torno al futuro inmediato de la economía dominicana, los bancos también saben que van a tener un problema real. Aunque las normas prudenciales han dado un espacio para considerar estos casos y para que esto no afecte incluso los niveles de solvencia del sistema bancario, los bancos van a tener mucho cuidado en colocar sus recursos en una situación de tan alta incertidumbre. Y es muy normal que esta situación ocurre porque cuando uno mira la experiencia de otros países, en Estados Unidos, uno mira la forma en cómo reaccionan los sistemas financieros ante este tipo de flexibilización. Reaccionan con mucha cautela, pero incluso los consumidores también reaccionan con mucha cautela. Mira, en el año 2008, cuando surgió la crisis financiera en Estados Unidos, en 2007-2008, una de las decisiones que tomó el presidente Bush para reactivar la economía fue la de darle una transferencia en efectivo directa a la mayoría de los norteamericanos. Eso aumentó el ingreso disponible de los consumidores norteamericanos. Muy, muy notoriamente aumentó el ingreso disponible. Sin embargo, el nivel de consumo de los consumidores norteamericanos continuó bajando. Entonces, tú dices, ¿por qué? Si la Reserva Federal acaba de inyectar, o no la Reserva Federal, sino el gobierno federal acaba de inyectar miles de millones de dólares que ha hecho que los ingresos disponibles de los norteamericanos sea ahora mayor, ¿por qué el consumo siguió bajando? Cosa que la incertidumbre, Pedro. La incertidumbre. La incertidumbre y un momento en que tú tenías los mercados de valores y las empresas enfrentando un problema de sobrevaloración de activos contagiados, activos malos, que eran todo lo que estaba en el tema de los securitized assets de real estate, de bienes raíces, etcétera. Sí, pero claro. El caso que estamos viendo ahora mismo, tú lo dijiste muy bien, lo clarificaste al principio, es un caso totalmente distinto, porque nosotros estamos viendo, o sea, no es que las empresas no quieren producir, no es que las empresas no tenían clientes que le querían comprar, es que el gobierno, el Estado le ha dicho a todo el mundo, párese en your tracks, como se dice en inglés, detén el tren y guárdate. Y al mismo tiempo le está diciendo, mira, como te has guardado, entonces aquí te dispongo de estos fondos para que tú tengas suficiente liquidez para tú enfrentar los compromisos de pago de tus empleados y los compromisos de pago de suplidores mínimos que tú tienes que hacer para garantizar que cuando yo te diga vuelve y enciende la maquinaria, vuelve y ponga en movimiento el tren, tú lo puedas hacer. Y se supone que el sistema financiero, que es el catalizador de dicha liquidez,
tiene que actuar en consonancia. Entonces, si el sistema financiero, el Banco Central le da dicha liquidez y le dice claramente, mira, el cierre del trimestre fue en el día de ayer, el 30 de marzo, pero para las normas prudenciales, tal y como tú expresaste, no se va a tomar en cuenta si las empresas no lograron pagarte el 31 de marzo todos los préstamos y los créditos que tienen, y a ti, banco comercial, tampoco te voy a tomar en cuenta si tú tienes algún problema de encaje, de liquidez, de alguno de tus indicadores de capitalización, etcétera. Porque lo que yo quiero es que tú ahora mismo sirvas como agente de movimiento de dicha liquidez hacia los agentes económicos. Entonces, si los bancos comerciales no van a hacer esa función, yo no sé si podremos, a través de la Tesorería de la Seguridad Social, quizás, el Banco Central se va a tener que convertir en el agente que promueva dicha liquidez tanto a las empresas como a los individuos de manera directa, obviando al sector financiero. Por eso te decía, Juan, que en este primer momento lo más efectivo es la utilización de la política fiscal, porque a través de la política monetaria va a ser difícil, aparte de garantizar la liquidez del sistema, es decir, que si los bancos requieren un nivel de liquidez determinado, ellos puedan acceder a ese nivel de liquidez sin problema. Yo creo que esa es, digamos, la mejor garantía que el Banco Central puede dar en este momento. Hay un problema de incertidumbre por la naturaleza del choque que no se ha corregido. Y cuando en estos momentos una empresa va a acudir al sistema bancario, ya es una alerta casi temprana para ese banco de que esta es de las empresas que están siendo afectadas por la situación. Y entonces el sistema bancario sabe que a pesar de que existe una flexibilización de normas, ellos saben también que potencialmente estos serán créditos que van a tener algún tipo de pérdidas, sobre los cuales van a tener que hacer algún tipo de provisión, aunque no sea hoy. Pero este país, con los niveles institucionales que se tienen, hay muchas dudas a veces de la estabilidad de las reglas que se aplican en un momento determinado, y después entonces pueden surgir nuevas reglas que contradigan esa y creen una situación difícil. Por eso, en estos momentos hay que enfatizar el instrumento fiscal como el instrumento más idóneo, porque no solamente el instrumento fiscal debe estar dirigido a proteger a los más necesitados, a lo que a evitar una hambruna en el país que sería muy peligroso, pero también debe proteger a las fuentes que generan los empleos y que luego van a ser el motor del levantamiento de la economía. Es decir, hay empresas en estos momentos que ya tienen problemas con mantenerse operando por un problema de liquidez y probablemente no automático. Eso sucedió al otro día de exacto, y no por un problema de solvencia. No. Entonces, esas empresas, ese problema de liquidez, sin embargo, la pudiera llevar a tener luego un problema de solvencia y luego sacarla del mercado, y estar casi estar incapacitadas para dar respuesta cuando llegue el momento de la recuperación de la economía. Entonces, es una prioridad también de la parte fiscal buscar los mecanismos de asistir con ayudas en el gasto a esas empresas de alguna manera para que mantengan su viabilidad. Porque si permitimos que esas empresas, por esta situación de estrés que están pasando en estos momentos y que van a pasar probablemente un par de meses, pierdan su viabilidad, entonces le estamos dando un servicio muy flaco a la economía cuando ellos tengan que recontratar de nuevo a esos que quedaron sin empleos. Estoy hablando de que el impacto sobre el PIB pudiese ser de 20, 30, 40%, lo cual es una locura, ¿entiendes? Pudiera ser extremadamente alto, porque si no se logra controlar esto en unos niveles de tolerancia social, vamos a decirlo así, si no se logra controlar los daños que van a hacer a la economía, es posible que se agreguen otros muertos por el mal manejo de la economía. Entonces, hay que estar mirando con un ojo lo que está pasando hoy y con otro ojo lo que pudiera pasar luego que tengamos este problema bajo control. Y las empresas, sí, diga.
Perdón, que no quería que se nos fuera el programa de hoy, ya estamos a ley de unos minutos, sin hacerle una pregunta. Estamos en esta situación y sabemos que en el plano inmediato, ¿no? En los próximos 30 días, en los próximos 60 días, vamos a tener consecuencias de todas estas graves, ¿no? Que hemos visto hasta este momento. Sin embargo, ayer veía yo un reportaje que ha sacado la BBC y presenta cómo Perú, uno de los países con menos recursos de la región, en cierta forma, pues ha digamos que presentado uno de los paquetes económicos más favorables en medio del coronavirus. Al momento han invertido cerca de 25,000 millones de dólares, un equivalente al Producto Interno Bruto de un 12%. Pero esto lo ha logrado gracias a que hace unas décadas el Perú la deuda externa la ha ido minimizando. Nosotros, lejos de minimizar la deuda externa, tomamos más préstamos para emergencias como estas. ¿Cómo podemos nosotros como país empezar a enfrentar esa deuda pública externa y decir un stop y empezar quizás a ahorrar como hizo Perú para que estos momentos no se nos presenten con que el día... Este no es el momento de ese ahorro, o sea, eso es imposible. Obviamente esto no es el momento. En términos de la deuda externa, nosotros ahora mismo, Pedro, que te responda rápidamente, pero nosotros lo que podemos es renegociar nuestra deuda y quizá acceder a créditos que se van a poner disponibles y que deben de estar disponibles ya, Pedro, que te dé con más detalle. Pero ¿cómo podemos aprender de esta experiencia? Bueno, yo creo que esta va a ser una de las grandes lecciones que vamos a aprender en este proceso. Nosotros mismos, como economistas y que somos parte quizás del grupo de economistas que en el país también hace opinión pública, hemos venido desde hace ya muchos años llamando la atención sobre la necesidad de hacer las reformas estructurales en la economía dominicana que permitan reducir la dependencia del crecimiento económico de la deuda pública. Y, sin embargo, como la deuda pública es el camino más corto y no requiere sacrificios, ese fue el camino que se siguió. Y esta situación sorprende a la economía dominicana, al país lo agarra en una situación de bastante vulnerabilidad en nuestros indicadores fiscales y en nuestros indicadores también de deuda pública. De manera que ahora mismo, como dice Fondley, no va a ser el momento. Quizás ahora el momento incluso va a ser de endeudarse más, lamentablemente. Exacto. Porque el país va a necesitar de recursos externos para poder enfrentar la situación. Hay distintos mecanismos que ya se están comenzando a utilizar, como los del Banco Mundial, probablemente del Fondo Monetario Internacional, que serán en un primer momento los que pueden ayudar a enfrentar la situación, y luego pues habrá otro tipo de endeudamiento que tendrá que ocurrir. Pero dada la situación de emergencia que vive el país, dadas las grandes necesidades que hay socialmente hablando, el endeudamiento indiscutiblemente que va a ser necesario, sí, es inevitable. Y sí, luego aprender la lección para el futuro con las reformas que hay que hacer. Eso es así, Pedro. Yo tengo varias semanas diciendo, tenemos que aprovechar esta coyuntura, si es que se puede aprovechar, ¿no? O sea, tenemos que tomar esta coyuntura y renegociar nuestra deuda con mejores costos, que ahora las tasas van a estar muy favorables y eso no va a cambiar. Y al mismo tiempo tratar de acceder a créditos blandos para nosotros poder tener la liquidez necesaria para sustituir esos sectores que son los proveedores naturales de liquidez en dólares, en moneda fuerte que no tenemos. Antes de cerrar, entonces, en definitiva, Pedro, lo que estamos hablando es y estoy de acuerdo contigo, con el tema de la política fiscal directa, probablemente canalizarla, que el Banco Central se convierta en el que le provea la liquidez al gobierno central y el gobierno central quizá utilizando la tesorería de la seguridad social, que es un indicador muy directo de cuál es tu volumen de empleo, de cuál es el impacto que tú tienes sobre tu empleo y sobre tu mano de obra, y pues que sea por allí que el gobierno entonces le genere facilidades y le provea a las empresas y a las personas, a los individuos, mucho mayor recursos que lo que hasta ahora se han planteado, porque lo que hasta ahora se ha planteado es una asistencia de entre 5 y 8.500 pesos, y eso obviamente que no va a resolver el problema. Bueno, el Banco Central, de hecho,
ya le ha dado un financiamiento al gobierno de 12.000 millones de pesos. Correcto. Ese financiamiento está dentro de lo que establece la ley monetaria y financiera en cuanto a cuáles deben ser las condiciones que deben darse para que el Banco Central pueda financiar al gobierno. De manera que también hay unas limitaciones dentro de lo que el propio Banco Central puede hacer en materia de financiamiento al gobierno. Recuerden que nosotros tuvimos un periodo en los años 80 de un gran financiamiento del Banco Central al gobierno, y eso realmente fue un desastre, claro, en términos económicos. Sí, eso genera inflación porque tú estás hablando de inorgánico, ¿no? Bueno, exacto. Fue el término que utilizamos nosotros los dominicanos porque violaba la ley orgánica del Banco Central. Bueno, exactamente, violaba la ley orgánica. Pero ya esa regla de emisión de dinero, que era 2-1, ya no existe. Entonces ya no podemos hablar de dinero inorgánico. Sí, estamos de acuerdo. Señores, Pedro, como siempre vamos a tener que invitarte a otro programa. Esperamos que sea necesario escuchar tu voz y tus consejos, pero que no sea bajo unas condiciones igual o similares a las que estamos viviendo ahora. A todos los que nos están escuchando, pues espero que hayamos podido tomar algunas informaciones puntuales, valiosas de todo lo que hemos podido conversar en el día de hoy, lo que hemos tratado de llevarle de la comunidad de New Horizons. Pedro Silverio, padre de New Horizons, una persona muy destacada y que siempre ha colaborado mucho con nuestra institución. A todos ustedes que nos han escuchado, pues mañana tendremos también otro plato fuerte porque la semana continúa y nosotros trataremos siempre de poder brindarle el máximo de asistencia a toda nuestra comunidad escolar y a toda la nación dominicana en medio de estas situaciones que estamos viviendo. Muchísimas gracias por su sintonía y mañana será otro día. New Horizons Radio.